Sabemos, por lo que nos dicen, y hoy lo constato con el discurso suyo, que usted es una persona responsable y apegada a la ortodoxia económica, por lo que esperemos deje de lado la tesis del señor Videgaray, donde para él lo importante era gastar, no importaba en qué ni en cómo se gastaba. Y ahí están los resultados. Un desorden administrativo, como da cuenta en el informe que nos entrega la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la cuenta pública 2014, y por otro lado, en ese desorden administrativo, tenemos una alta corrupción en el país, como da cuenta incluso el caso de la Profeco, donde se ejerce una extorsión literal al sector privado, y por otro lado en el SAT a través de las devoluciones del IVA. Pero bueno, la deuda, por otro lado, crece a un promedio anual en los últimos 3 años de más del 10%, mientras la economía solamente crece en un promedio del 2%. La deuda pública federal, incluyendo la contingente de las pensiones y la subnacional, ya ronda en el peligroso número del orden del 150%, y nadie quiere tocar el tema de las pensiones. Y por otro lado, el presupuesto base cero anunciado en su momento por el entonces secretario Videgaray resultó ser una mentira más del gobierno, como cuando nos dijeron que se bajaría el precio de la gasolina. De privilegios que en los últimos años ha beneficiado a unos pocos mediante la cancelación de créditos fiscales en detrimento de una mayor recaudación de los ingresos. Hoy, los mexicanos merecen una explicación puntual sobre estos beneficios a muy pocos privilegiados que irónicamente deberían de ser los grandes contribuyentes de este país. Nuevamente, en este escenario económico adverso, la pregunta es si para el gobierno federal resulta más importante mantener un régimen de privilegios que replantear las políticas de recaudación fiscal y distribución. La realidad es que hoy no puede ocultarse, señor secretario, la incertidumbre y la desconfianza en torno al panorama económico. No puede ocultarse el desequilibrio en materia de ingresos ni la cada vez más riesgosa situación de la deuda pública. Hoy es inocultable la presión que sufrirán las finanzas de estados y municipios, los obstáculos para la inversión pública y las inercias lamentablemente aún presentes en el gasto corriente. El día de hoy, tanto para las decisiones inmediatas que tomemos en la confección de este presupuesto, como en el terreno de largo plazo, los mexicanos merecen saber qué piensa hacer este gobierno para cuidar el dinero público y no comprometer no solo la estabilidad económica, sino el futuro de las próximas generaciones. Hacemos esta pregunta, y con esto concluyo, porque hace más de 20 años, en un escenario económico adverso, pero también de malas decisiones del gobierno, que por cierto eran del mismo partido que el actual, llevaron al país a perder más de una década con una economía colapsada. Hoy el contexto es distinto, pero el dilema y las preguntas son las mismas. Las preguntas sobre la visión de futuro de este gobierno son pertinentes porque los mexicanos hoy no tienen claridad sobre el rumbo de la economía nacional. Son pertinentes porque hay condiciones que apuntan a una situación económica delicada. A los mexicanos en distintas etapas nos ha tocado vivir en algún momento de crisis económica y por ello hoy merecen conocer la verdad de parte de su gobierno. Para este gobierno el déficit ya es una práctica común. Mientras hay un pueblo desempleado y carente de oportunidades, el primer año de gestión de Enrique Peña Nieto se registró un déficit de 57.500 millones de pesos. En el 2014 fue de 256.000 millones, en el 2015 de 235.000 y en el 2016 se espera de 114.000 millones de pesos. Estamos hablando de 662.000 millones de pesos. Esto indica que no hubo una práctica de equilibrar los gastos y compensar los ingresos, una regla básica para cualquier economista. Los ingresos petroleros se han derrumbado y no solo por los precios internacionales, sino porque la producción petrolera viene a la baja y esto es producto esencialmente por la reforma energética. Han retirado pozos productivos a Pemex con la encomienda de entregarlos a privados
y en ese proceso han dejado hasta hoy más de 60,000 desempleos altamente capacitados. La plataforma petrolera que nos presentó usted en el proyecto de presupuesto para el próximo año es de 1,920,000 barriles diarios. Es todo lo contrario a la promoción y a la cadena de mentiras que hicieron en la contrarreforma energética. Qué lejos estamos de los 3 millones de barril diarios. Al contrario, vamos a la baja. Ante el fracaso, se ha actuado con alevosía y ventaja contra los mexicanos. Estamos pagando el precio de la gasolina muy alto, pese a que el precio del barril del petróleo es bajo, y vía impuesto de los energéticos están sustentando las finanzas públicas. ¿Qué nos hace pensar que usted va a recomponer esta terrible situación? ¿Cómo podemos tener la certeza que usted va a aplicar otra técnica económica? Simple y sencillamente no la tenemos. Morena no está de acuerdo en el recorte de inversión a Pemex ni a la Comisión Federal. Son las empresas pilares que por años han sostenido a nuestra economía y en forma indiscriminada les retiran inversión, cancelan proyectos y las exponen en el escaparate al mejor postor. Al mismo tiempo observamos que la práctica y violación a la Constitución que hizo Videgaray de contratar deuda a espalda del Congreso la repite Pemex. Por un lado nos dan anuncios espectaculares de yacimientos muy complicados y dudosos para explorar, que sirven de cortina de humo para que la empresa emita sendos bonos de deuda, recientemente por 4,000 millones de dólares, que van a 31 años, justamente lo que cuesta una refinería. El problema no es del exterior, la causa profunda es interna. Por el contrario, México está vivo hoy gracias al entorno mundial que ha sido favorable para nuestro país. Algo que ha caracterizado a este gobierno es el gasto desbocado del gasto corriente. No han reducido un solo peso en el presupuesto en este rubro. Incluso una gran parte la han utilizado en campañas electorales. En cambio, han recortado el gasto en inversión, que es el productivo. Nos promocionan que no hay recursos, sin embargo, la recaudación e ingresos de este gobierno del 2014 al 2015 aumentó 290,000 millones de pesos. Ahora en el 2016 van a terminar en 540,000 millones, es decir, 366,000 millones más de lo proyectado. ¿Por qué esto no lo invierten en Pemex? Tienen las refinerías paradas. Usted sabe que deben triplicar la inversión en nuestra petrolera porque ahí es donde se genera la entrada en dólares, con o sin Donald Trump. El dólar está en 20 pesos precisamente por las importaciones de gasolinas que cada día aumentan más mientras producimos menos hidrocarburos. Esa es la realidad. Esto es preocupante porque están hundiendo al país, porque entre más se devalúa el peso, en automático se dispara nuestra deuda, que es en dólares. Es indignante observar los resultados de la Secretaría de Hacienda, donde aumentó un 69% el gasto de su caja chica, etiquetada como provenciones salariales y económicas, equivalente a 57,000 millones de pesos. Al igual que la Presidencia de la República, trae un sobregiro de 45% y la Secretaría de Gobernación de 47%. Es un paquete que cuando mucho, y esto habrá que verse, llevará un mediocre crecimiento no mayor al 2 o al 2.5%. Las variables centrales han cambiado y hay un entorno muy adverso. En el paquete no identificamos alternativas adecuadas a la gravedad de la situación nacional. No hay certeza en la evolución de nuestra moneda. Hay debilidad en los ingresos públicos. Hay manejos discrecionales del gasto. Hay recortes drásticos en salud, educación, el campo, la inversión productiva. Hay riesgos y volatilidad en las tasas de interés. Hay una caída de la inversión productiva y el entorno de transparencia no está consolidado. Y por si fuera poco, el entorno de inseguridad y de desconfianza en el Estado de Derecho ha desalentado la inversión privada. Por si fuera poco, los especialistas mundiales en materia económica avisoran ya
un apagón económico de México. Le dejan una moneda devaluada en más del 50% por la presión que ejerce el precio del petróleo, la calificación crediticia y la caída de los valores gubernamentales en poder de residentes en el extranjero. Señor secretario, ¿qué costo tenemos que seguir pagando los mexicanos por las malas decisiones de la política económica que no logran contener la devaluación del peso ni estabilizan las finanzas públicas? Por ejemplo, ahora nos preguntamos, y quizá el gobierno también, ¿qué sentido tuvo la subasta de dólares a costa de disminuir las reservas internacionales si de cualquier forma ya tenemos un tipo de cambio que ronda los 20 pesos por dólar? Ahora bien, al final del presente ejercicio fiscal, la deuda neta del país será de más de 9 billones de pesos. En efecto, la deuda ha crecido en lo que va de este gobierno a un ritmo de 9.2 anual. De continuar esta tendencia, al final del sexenio, la deuda habrá crecido en un 55% con respecto del 2012. Esto ha resultado tan grave que inclusive ya superó el desastroso manejo de la deuda que en el pasado hicieran algunos gobernantes, como el exjefe del gobierno capitalino, López Obrador, que en su administración generó un incremento anual del 8.9% de la deuda de la ahora Ciudad de México. Esto casi no se cuenta, pero cuenta mucho, sobre todo para las generaciones de mexicanos que habremos de pagarlas.